Hola, en este video vamos a hablar sobre diseño pasivo y bienestar térmico en general. Y bueno, primero que nada, para entender mejor estos conceptos, tenemos que entender que gran parte de la energía que se consume en el planeta depende de la acción humana. Y esto tiene consecuencias muy complejas porque además el 50% de esta energía viene del sector de la construcción. Es decir, que nosotros como arquitectos tenemos un papel muy importante. Y ya hablando como tal de arquitectura, bueno, esto que tiene que ver con el clima. Hay que entender que parte del diseño que nosotros queremos hacer dentro de nuestros proyectos tenemos que contemplar el clima para lograr una arquitectura pasiva y evitar este consumo de energía tan importante. Y bueno, primero que nada debemos de entender que el clima de cada lugar es diferente. Y esto es un conjunto de fenómenos meteorológicos que están determinados por diversos factores climáticos que son propios de cada lugar. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la precipitación, la latitud, etcétera. Por lo tanto, no podemos identificar un clima muy específico de una región muy grande, sino tenemos que verlo de manera local muy específica. Y bueno, hay otro término que también se escucha mucho que es el de arquitectura solar. Y este tiene que ver con la parte de adaptarse sí al clima, pero aprovechando la energía solar para conseguir un bienestar térmico y lumínico. En realidad, cuando hablamos de arquitectura pasiva o diseño pasivo, hay muchos elementos que lo contemplan. Por lo tanto, como tal, el término de arquitectura solar siento que se queda corto porque son demasiadas las variables que se tienen que contemplar para el diseño arquitectónico. Un ejemplo lo podemos ver en diversos lugares. Por ejemplo, cuando tenemos climas muy fríos, es muy común que busquemos la entrada del sol. Entonces vemos arquitectura en la cual tenemos ventanales muy grandes directamente hacia donde el sol está la mayor parte del año. Por ejemplo, en latitudes muy arriba, como por ejemplo, no sé, Europa, Estados Unidos, el sol está en la mayor parte del tiempo en el sur y por lo tanto se busca conseguir este calor por medio de estas aperturas. Pero pasa que en climas muy cálidos, esto es al revés. Y esto pasa mucho en latitudes más cercanas al Ecuador. Lo que se busca es más bien protegernos del sol y los huecos suelen ser más pequeños para lograr este cometido. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Vemos que a partir de la revolución industrial ya tenemos lo que llamamos el estilo industrial, perdón, el estilo internacional. Y ¿qué es lo que pasa? Le da más importancia a la parte estética. Y ahorita vemos edificios que tienen cristal por todos lados, en el cual, ¿qué pasa? Al llegar la revolución industrial se buscaron materiales que son más eficientes y que se pueden construir más rápido, pero empezaron a dejar de lado la parte del clima y por lo tanto encontrar como ese bienestar dentro de los espacios como tal. Y bueno, eso pasa ahorita, la mayoría de las edificaciones ya no responden a esto y es por ello que empezamos a utilizar mucho más lo que es el aire acondicionado o la calefacción para sustituir todos los medios que antes se utilizaban de manera natural para hacerlo ahora de manera artificial y consumiendo una mayor cantidad de energía. Y bueno, hay muchos tipos de bienestar, pero uno que es como una base importante para después poder lograr los demás es la parte térmica, la parte del confort térmico. Aunque, ojo, no es la única, pero sí es una base que nos va a permitir entender cómo funciona nuestro cuerpo a todos los estímulos que tenemos alrededor. Y bueno, ¿qué es el bienestar térmico o el bienestar en general? Es cuando el cuerpo se puede desarrollar sin ningún tipo de dificultad ni molestia, que es el estado ideal que todos quisiéramos tener. Y para lograr esto, el cuerpo tiene diversas estrategias. Y aquí lo interesante es de que tiene unas que nosotros no somos conscientes, sino que el cuerpo como tal ya las realiza, que es el de regular la temperatura interna, que la mantiene a una temperatura estable de 37 grados. Y eso ahorita lo hemos visto mucho con la pandemia, donde nos revisan nuestra temperatura, que tiene que ser no sobrepasar esto, sino ya es un síntoma de algún tipo de problema que tenemos en el cuerpo. Y un tema que es bien importante y que ya hace un video exclusivo de esto es el de la humedad,
ya que juega un papel fundamental cuando hablamos en temas de confort, ya que cuando la humedad aumenta, seguramente ustedes lo habrán notado, por ejemplo, en la playa o en días muy lluviosos, si llega a salir el sol se siente el bochorno muy fuerte, pero si estamos, por ejemplo, llueve muchos días seguidos y la temperatura es baja, al contrario, se siente mucho más la temperatura. Entonces nosotros necesitamos como una humedad media para poder sentirnos confortables. Ahorita vamos a hablar un poquito más de detalle de eso. Pero bueno, antes de todo, también entender que lograr este bienestar humano no nada más es por medio de la parte del, ¿cómo se llama? Pues de cómo lo hace nuestro cuerpo de manera automática, sino también a partir de mecanismos como por ejemplo la ropa o la actividad física. Y bueno, para lograr este balance dinámico de temperatura y humedad, también se hacen otros procesos que el cuerpo hace pues de manera natural, no nada más el cuerpo, sino todo lo que nos rodea, que es mediante procesos de convección, conducción, evaporación y radiación. Esto suena como ya muy específico, como muy físico, pero es importante entenderlo porque todas las estrategias pasivas que generemos a través de materiales o de asoleamiento, de vientos, tenemos que entender estos procesos para que sepamos cómo puede funcionar cada una de las estrategias. Por ejemplo, la conducción. Aquí tenemos una imagen que pudiera entenderse muy bien porque es la transferencia de calor, pero cuando tenemos dos objetos en contacto directo. Por ejemplo, pues no sé, la ropa o tocamos a partir de objetos o agua, etcétera. Y entonces eso se hace pues de manera directa. Luego tenemos otro que es la evaporación, que esto, pues el ejemplo más común es el del sudor. El cuerpo, ¿qué es lo que hace o cómo logra lograrnos refrescar? ¿Qué es lo que hablábamos de la humedad? Por ejemplo, imagínense un día en el que ustedes van corriendo y empiezan a sudar. El sudor lo que hace es con el viento se logra, bueno, logra evaporarse y al contacto con el aire nos da esa sensación de frescura. Seguramente también lo notarán cuando se meten a bañar, que igual están en un momento de confort, se meten a bañar y al momento de que salen y abren la puerta, pudieran sentir un poco de frío. Esto es por esta parte de la evaporación. Y cuando la humedad es de un porcentaje muy alto, como pasa cuando estamos en la playa, esa evaporación no se puede lograr y es por eso que sentimos ese bochorno, porque aunque estemos sudando, como el aire ya está tan lleno de humedad, no logra realizar esa evaporación para así sentir pues esa sensación de confort como tal. Otro término es el de la convección, que se va a utilizar mucho cuando hablemos de vientos, porque es cuando se transfiere el calor, pero por medio del aire. Y aquí también es importante entender eso de que el aire caliente sube y se sustituye abajo pues, por el aire frío. Por eso también cuando hablemos de alturas o de la ubicación exacta de las ventanas, tiene que ver mucho este término. Aquí pues en la imagen podemos imaginarnos, ¿no? Que hace muchísimo calor y al tener el viento que hace como una parte como que la fuerza es que pues podemos sentir ese frescor que necesitamos. Al contrario, que si es un día muy frío y hace muchísimo viento, pues también es perjudicial. Por eso pues es el balance que con todo esto, más lo que usamos de ropa y la actividad que tenemos, es que se logra este balance. Tenemos por otro lado la radiación, que esta es de muchísimas maneras. Tenemos que entender que o sea, puede ser por influencia directa del sol sobre nuestro cuerpo, ya que esto es por medio de ondas electromagnéticas. Pero también nosotros irradiamos ese calor. Y cuando tocamos las cosas, pues también podemos sentir, a veces pasa, ¿no? Si por ejemplo tenemos un foco muy cercano, si acercamos la mano, sobre todo focos de los de antes, los de LED ahorita ya casi no se siente el calor, pero podemos sentir ese calor, ¿no? O cuando hay, por ejemplo, nuestra computadora que se calienta, pues todo eso tiene que ver mucho con las ganancias internas de los espacios y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen de este perrito que, pues estando ahí parado sin hacer nada, está tanto recibiendo como irradiando diversas maneras de calor por medio de la radiación del sol o la radiación que él mismo emite, porque pues él está calientito, el aire que está alrededor
también lo que está evaporando del sudor y en contacto con el suelo, porque ese sí lo está tocando, también está, ya sea dependiendo la diferencia de temperatura entre él y el suelo. Por ejemplo, si el suelo está muy caliente, pues se le va a enfriar las patitas. Y si está muy frío, si está muy caliente, las patitas se le van a calentar. Y si está muy frío, pues se le van a enfriar porque el suelo le va a estar robando ese calor. Entonces depende mucho ahí de la variación de temperatura entre ambos cuerpos. Y esto pues sucede lo mismo con las casas, ¿no? Aquí vemos una imagen en la cual tenemos, por ejemplo, un foco, que aquí tenemos ¿cómo se llama? Está radiando, aquí tenemos la radiación, tanto de onda larga, corta, esto ya es como una cuestión más física, pero espero que más o menos se entienda a lo que me quiero referir. Pero también está la parte del aire, la persona como tal también irradia calor y lo recibe, tenemos algunos otros equipos, pero también tenemos la ventilación o la parte exterior que nos puede llegar a dar sombra o rebote de radiación, etcétera. Todo esto lo vamos a estar viendo ya directamente en nuestras estrategias. Y bueno, entonces con toda esta información que ya vimos, vemos que pues el cuerpo como tal se adapta al medio dependiendo de muchísimos factores. Ya vimos la actividad, vimos el vestido, toda la parte natural del cuerpo o de cómo funciona el calor en los objetos, pero también hay otras cosas como la edad, el sexo, hasta el estado de ánimo que pues puede ser muy variable. Yo creo que esto es la parte más importante porque vemos la complejidad de lograr el confort ideal en nuestros usuarios. Tenemos, por ejemplo, esta tabla que espero que les ayude como a darse una idea de cómo es que pues es muy difícil o muy diferente cómo cada quien percibe ¿cómo se llama? El confort. Porque aparte de todos esos parámetros que hablamos, depende del lugar al que estés acostumbrado. Esta tabla en general está dividida de varias maneras. Tenemos primero que está dividida por 3 grupos como de clima, dependiendo su temperatura media anual. Una con temperatura menos de 15, otra con más de 20 y otra entre 15 y 20. Y aparte está dividida por grupo de humedad. Si estás en un clima que tiene una humedad muy alta, como por ejemplo una playa, estarías dentro del grupo de humedad 4. Pero varía mucho el confort de las personas dependiendo, si es día o es noche, más la temperatura. Es por eso vemos que en esta parte roja es como lugares cálidos y en la parte azul es como lugares fríos. Y bueno, también vemos que en la noche el confort vemos que es mucho más bajo y eso dirás, bueno, ¿por qué? Esto pasa porque pues en la noche normalmente estamos en un entorno como más controlado, no es como que estemos al exterior. Entonces también hay que tener cuidado, sobre todo al momento de diseñar, porque si estamos afuera con una temperatura de 12 grados, normalmente pues tiene mucho que ver el viento y que está al aire libre, pero al interior pues se mantiene pues muy diferente. Obviamente estamos hablando pues de espacios cerrados, por lo tanto el confort varía y además nosotros estamos normalmente acostados, cobijados y como muy diferente. Por eso pues dependiendo qué estemos diseñando y para qué, esta puede ser una tabla ejemplo. Digo, esta ahorita no es el objetivo del video, pero se las dejo que puede ser como muy útil para entender que depende de dónde vivas, es que puedes sentir muy diferente la humedad. Pasa mucho que cuando vamos no sé si les ha pasado que están en el centro y ven unos europeos de vacaciones y estamos a 18 grados y ellos en short, feliz de la vida, porque están acostumbrados a un clima mucho más frío. Entonces, más o menos de eso trata esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de que la sensación térmica dependiendo del calor. Creo que aquí puede ser un poco más clara esa parte de sensación térmica, porque tenemos, por ejemplo, un día con 31 grados de temperatura. No, vamos a irnos a uno más abajo, 27 grados, que pudiera ser pues caliente, pero pues medio soportable. Si tenemos una humedad de 45%, hasta 50% se mantiene. Pero si vamos aumentando la humedad del ambiente, por ejemplo, 90% de humedad, estamos hablando que estamos aumentando como 4 grados la sensación térmica. Entonces vemos cómo, inclusive aquí ya ni le ponen grados porque esto ya es totalmente, o sea, no se puede soportar. Y eso seguramente se han dado cuenta en los climas, porque ustedes si están en la playa donde sienten un calor súper sofocante,
van a ver que en realidad la temperatura del aire tiende a ser de 30 grados, 29, y tú dices, no, ni de chiste yo me siento de 30 grados, siento muchísimo más calor, y esto es por la humedad. Y lo mismo pasa con el viento. En el caso del viento, seguramente lo han sentido. Si un día hace pues más o menos frío, pero hace bastante viento, por ejemplo, no sé, que estamos a 16 grados, si estamos con 10 kilómetros por hora de viento, sobre todo al exterior, esto baja muchísimo la temperatura. Entonces es muy importante entender cómo esa parte. Y bueno, ya más específico, hablando del MET, que lo veníamos platicando hace un momento, pues es una unidad de medida del índice metabólico y pues más que nada es qué calor emite una persona cuando hace cierta actividad. Aquí lo podemos ver en estas imágenes. Si tú estás sentado, según yo la que es sentado sin hacer nada es 1. Aquí este señor está haciendo algún trabajo manual, entonces ya es un poquito más. Y muy diferente a un señor que está haciendo como una actividad con una pala, pues aumenta muchísimo ese MET. Y para entenderlo mejor, pues se complementa con la parte de la ropa, que es con CLO. Y esta es, pues, más que nada es para ver esa diferencia de temperatura dependiendo la clasificación. El CLO 1 normalmente lo manejan con una ropa como normal, más o menos como con un saco que utilizan los hombres muy comúnmente, pues, no sé, antes, ahorita ya no tanto, pero así es como lo empezaron a manejar. Con un pantalón completo sería el 1. Si tiene menos ropa, como por ejemplo esta señora que tiene una falda, pues ya sería mucho menos, o una persona nada más en traje de baño, desnuda sería 0 y pues entre más ropa tengas aumenta. Y todo esto es para ir determinando como muchas cuestiones de confort, que ahorita no nos vamos a meter porque es muy complejo. Realmente hago esto nada más para que estén conscientes de que, o sea, de que esto es muy, muy complejo porque, por ejemplo, esta persona está haciendo una actividad del 2.5 y tiene 1.7 de CLO. Porque a veces pasa, ¿no? Que por cuestiones de trabajo, por ejemplo, ahorita que tenemos que traer las caretas y el cubrebocas y un buen de cosas, aumenta muchísimo esa parte del CLO más la actividad que estemos haciendo. Y es que a veces es necesario por cuestiones de seguridad o por etiqueta, ¿no? De que tengas que, pues, hombres en traje, que tengan que hacer algo, no sé, en el trabajo, que estén, no sé, en un banco, pero tal vez el lugar en el que están es muy caliente. Y pues ahí es donde tenemos que entender esto para también contemplarlo en nuestras estrategias de diseño. Y bueno, aquí es donde ya nos metemos de lleno a lo que es el diseño solar pasivo. ¿Y qué tiene que ver todo lo que hemos platicado con esto? Pues en realidad mucho, porque aquí sí es aprovechar la parte del clima, obviamente, para minimizar el uso de la energía, pero todo esto del usuario también es súper importante tomarlo en cuenta. Y bueno, para lograr este confort tenemos muchos tipos de estrategias que pueden ser muy simples, como la parte del control solar. ¿Y cuál es la diferencia con la activa? En los sistemas activos, pues eso, primero que nada, pues tienen más tecnología, pero también son más costosos y requieren de más energía. Por eso es muy importante como utilizar primero las pasivas antes de pasar a sistemas activos, porque pues esta parte ya nos empieza a afectar pues en la parte energética y de contaminación y demás. Y bueno, es muy importante, por eso hablábamos de la parte de la arquitectura solar y demás, porque pues el principal elemento del diseño pasivo es el sol. Entonces, es empezar mucho por esa parte porque considero que son los cimientos muy fuertes, porque inclusive cuando hablamos del viento, que ese posiblemente pues ya es otro tema que vamos a ver más adelante, pero ¿cómo decirlo? O sea, el viento, o sea, el cómo se mueve y cómo funciona también es a partir del sol. Entonces el sol es una parte pues fundamental de todo esto. Y pues entender que los materiales absorben todo este calor del sol por medio de pues, diversas propiedades que tienen, como las que veíamos ahorita también de la radiación y demás, también pues la transmiten, la reflejan o la absorben. Y esto pues también depende, por ejemplo, de los colores más oscuros la transmiten o la almacenan, mientras que los colores claros la reflejan. Entonces, de ahí empezamos a tener como muchísimo tipo de estrategias.
Y bueno, logrando el diseño solar pasivo, pues se puede mejorar el rendimiento energético en aspectos como calefacción, refrigeración e iluminación. Y pues vamos a ver más adelante que, por ejemplo, la orientación es uno de los papeles fundamentales para lograr pues un equilibrio térmico del espacio interior, pero pues no nada más es decir, pues vamos a adaptar al norte, al sur. Todo esto se tiene que adaptar de acuerdo al clima, a la ubicación del proyecto y pues a todas las variables que conlleva. Y hablando un poco de iluminación, también pues esto es importante porque no nada más estamos hablando de calor. Esa parte del confort visual es importantísimo porque también afecta en cuestión de contaminación, en el sentido de que pues al tú tener que utilizar luz artificial durante el día, pues estás generando pues más gastos de energía. Y pues vamos a ver después, como con mucho más detalle, la parte de pues, estudio de sombras y demás, porque pues una de las partes más eficaces para proteger un edificio de la radiación solar o bueno, sí, es a partir de sombras. Y también esto se puede pues ajustar dependiendo si quieres recibir o no ese calor. Pero bueno, esta es como una introducción súper general de lo que tiene que ver em, el diseño pasivo como tal, pero pues voy a intentar subir videos más específicos de diversos temas para poder ir complementando esta información. Muchas gracias.